buenos días, bienvenidos a Bit David, Pulso Cripto, el espacio de Primera Página Televisión, donde seguimos cómo se mueve el dinero digital y cómo las decisiones económicas y políticas globales impactan en este mercado. El mercado cripto no está eufórico, pero tampoco está retrocediendo. Bitcoin se mantiene firme cerca de los $68,000, mientras la economía de Estados Unidos vuelve a enviar una señal clara. Las tasas podrían quedarse altas más tiempo de lo esperado. En Washington, la regulación avanza entre negociaciones discretas. La Comisión de Bolsa y Valores reduce casos contra empresas del sector y redefine su estrategia. Y fuera de Estados Unidos, un error millonario en Asia vuelve a poner bajo la lupa los controles internos de los grandes exchanges. Hoy el debate no es si el ecosistema sobrevivirá, el debate es bajo qué reglas va a operar. Comenzamos con nuestro termómetro. Bitcoin se mantiene estable, pero sin fuerza para romper el techo de los $70,000. El mercado digiere datos económicos sólidos en Estados Unidos y ajusta sus expectativas sobre la Reserva Federal. Bitcoin se negocia a $67,919 con 87 centavos. Sube 1,8 en el día, pero acumula una caída semanal del 4%. La capitalización supera el $1.357.000.000.000 y el volumen diario ronda los 48,000 millones. El movimiento es moderado después de haber caído hacia la zona de los $60,000 a comienzo del mes. La moneda logró recuperarse, pero todavía no consigue retomar impulso para superar la barrera psicológica de los 70,000. La razón principal está fuera del mercado cripto. Los datos de empleo en Estados Unidos mostraron que en enero se crearon más puestos de trabajo de los esperados y que los salarios siguen creciendo con firmeza. Eso reduce la probabilidad de que la Reserva Federal recorte tasas en corto plazo. Cuando las tasas de interés se mantienen altas, el dinero suele preferir instrumentos tradicionales con rendimiento seguro. En ese escenario, los activos de mayor riesgo, como las criptomonedas, pierden parte de su atractivo. El mercado ahora espera dos referencias clave: las solicitudes semanales del desempleo y el índice de precios al consumidor, que mostrará si la inflación sigue bajando o se mantiene firme. Esos datos pueden marcar el rumbo de las próximas semanas. En el resto del mercado, Ethereum cotiza en $1,989 con 77 centavos. Sube 2,4% en el día, pero cae 5% en la semana. Tether y USDC Coin mantienen estables en $1, como corresponde a las llamadas monedas estables. XRP se ubica en $1 con 40 centavos, con avance diario del 2,7%. BNB ronda los $617, pero acumula una caída semanal de más de 10%. Solana cotiza en $82, también con retrocesos en los últimos 7 días. En el mercado, en resumen, se mueve en un rango estrecho. Hay compras, pero con cautela. En paralelo, el proveedor institucional de liquidez Blockfields suspendió retiros de clientes en medio de la reciente caída del mercado. Según reportes de la prensa internacional, la firma, que atiende a más de 2,000 clientes institucionales y movió más de $60,000 millones en 2025, habría tomado la medida para proteger su liquidez en condiciones de alta volatilidad. Los clientes pueden seguir operando bajo ciertas condiciones, pero la suspensión recuerda episodios anteriores en ciclos bajistas. Puertas cerradas en la Casa Blanca. Los grandes bancos de Wall Street y líderes del sector cripto se reunieron para discutir la ley Clarity y el futuro de las monedas estables. No hubo acuerdo definitivo, pero sí señales de avance. Washington volvió a convertirse en el centro de la discusión sobre futuros de los activos digitales. Representantes de bancos como Goldman Sachs, JP Morgan y Bank of America se sentaron con ejecutivos de empresas cripto como Coinbase y Paxos, junto a miembros del Comité Bancario del Senado.
El tema central fue la ley Clarity, un proyecto que busca definir reglas claras para las criptomonedas en Estados Unidos y establecer qué autoridad supervisa cada tipo de activo. Pero el punto más sensible de la reunión fue el rendimiento de las monedas estables de pago. Algunas plataformas permiten ofrecer incentivos o rendimientos por mantener estos activos digitales vinculados al dólar. Los bancos sostienen que si esas monedas comienzan a pagar intereses de forma abierta, podrían atraer depósitos que hoy están en cuentas tradicionales. Eso reduciría la capacidad de los bancos para otorgar crédito y afectaría el modelo financiero convencional. Según reportes desde Washington, las entidades bancarias llevaron un documento proponiendo prohibiciones estrictas sobre cualquier forma de rendimiento en estas monedas. Sin embargo, por primera vez incluyeron la posibilidad de evaluar extensiones limitadas. Ese cambio de tono fue interpretado como una señal de negociación real. La Casa Blanca fijó el 1 de marzo como fecha de referencia para intentar consolidar una propuesta que acerque estas posiciones. El desafío es equilibrar innovación tecnológica con estabilidad financiera. Si se logra un consenso antes de que termine el trimestre, Estados Unidos podría dar un paso decisivo hacia un marco regulatorio estable, algo que la industria reclama desde hace años. Y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos enfrenta presión en el Congreso. Según datos recientes, los casos contra empresas cripto cayeron 60% en el último año. Legisladores demócratas cuestionan el giro regulatorio. Durante una audiencia ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara, el presidente de la comisión, Paul Atkins, fue interrogado por la reducción en acciones de cumplimiento contra empresas del sector. Datos de la consultora Cornerstone Research muestran que en el 2025 las acciones generales de la SEC cayeron 30% frente al año anterior. En segmento cripto, la caída fue aún mayor, el 60%. Los legisladores demócratas cuestionaron la decisión de pausar el caso contra Justin Sun, fundador de Tron, acusado en el 2023 de ventas no registradas y manipulación de mercados. La agencia suspendió el proceso para explorar una posible resolución que aún no ha sido anunciada. También se menciona el retiro de la demanda contra Binance, pese a que en el 2023 el exchange había sido acusado de operar sin licencia y de fallas en sus controles internos. Binance y su entonces director ejecutivo, Changpeng Zhao, declararon culpables ante el Departamento de Justicia y pagaron más de $4.000 millones para resolver investigaciones separadas. Atkins defendió que la SEC mantiene un esfuerzo sólido contra el fraude, pero reconoció que la agencia atraviesa una transición estratégica tras el cambio de liderazgo. En paralelo, la SEC trabaja con la Comisión de Comercio de Futuros en una nueva arquitectura regulatoria que defina con mayor claridad qué es un valor y qué es un producto básico dentro del mundo cripto. Además, la agencia estudia crear una extensión de innovación, un mecanismo similar a un entorno de pruebas controlado para permitir que nuevos productos digitales se lancen bajo supervisión limitada en el tiempo. El resultado es un giro evidente: menos litigios, más enfoque en reglas formales. El Congreso ahora vigila de cerca cómo se implementa esa transición. Binance completó un movimiento estratégico. Convirtió su fondo de protección al usuario, valorado en $1.000 millones, completamente en Bitcoin. El exchange finalizó un plan de 30 días para transformar su fondo de activos de seguridad para usuarios, conocido como SAFU, en una reserva totalmente denominada en Bitcoin. La operación incluyó la compra final de 4.545 bitcoins, elevando el total a 15.000 BTC. Con un precio cercano a los $67.000 por unidad, el fondo alcanza aproximadamente $1.000 millones. SAFU fue creado para proteger a los usuarios ante eventos imprevistos como hackeos o fallas operativas.
Antes estaba respaldada por una mezcla de activos, incluidas monedas estables vinculadas al dólar. Ahora queda completamente concentrado en Bitcoin. Binance también anunció que repondrá el fondo si su valor cae por debajo de 800 millones de dólares debido a la volatilidad. La decisión refuerza la idea de Bitcoin como activo de reserva estratégica. En los últimos años, varias compañías han trasladado parte de su tesorería desde efectivo o bonos hacia criptomonedas, buscando protección frente a inflación y bajos rendimientos tradicionales. En este caso, el movimiento no es solo financiero, sino simbólico. Un exchange apostando su fondo de seguridad a un único activo digital. Y en Corea del Sur, el director ejecutivo de BitHub fue interrogado por legisladores tras un error que terminó enviando miles de millones de dólares en Bitcoin a usuarios por equivocación. El caso ya está bajo investigación oficial. Lo que debía ser una promoción menor terminó en un incidente de escala masiva. BitHub lanzó un airdrop promocional que consistía en entregar 2.000 wones, aproximadamente $1.38 en Bitcoin a usuarios registrados. Sin embargo, por un error interno, el sistema asignó 2.000 Bitcoins a múltiples cuentas. El resultado fue una cifra cercana a los 40.000 millones de dólares en asignaciones incorrectas. Varias cuentas liquidaron de inmediato sus fondos dentro de la plataforma, provocando distorsiones en el precio local de Bitcoin. El problema es que el exchange no contaba con los fondos reales para respaldar estas cantidades. Aunque el error fue corregido, el impacto financiero y la reputación ya estaba hecho. El Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur abrió una investigación formal para evaluar los controles internos, los protocolos de riesgo y los sistemas de cumplimiento del segundo mayor exchange del país. Durante la audiencia parlamentaria, el vicepresidente de la Comisión de Servicios Financieros calificó el incidente como grave y advirtió que expone vulnerabilidades estructurales en sistemas de control interno de las plataformas de activos digitales. Corea del Sur es uno de los mercados con mayor adopción cripto del mundo, con más de 16 millones de usuarios. En muchos días, el volumen de negociación de criptomonedas supera al de los principales índices bursátiles locales. Por eso el caso no se interpreta como un simple error técnico, sino como un riesgo sistémico que podría derivar en reformas regulatorias más estrictas para todos los exchanges del país. Y en Estados Unidos, el Departamento de Justicia impuso una multa de 4 millones de dólares a la plataforma Paxful por violaciones en formas contra lavado de dinero y por facilitar transacciones vinculadas a actividades ilegales. Paxful, una de las plataformas de intercambio de Bitcoin entre personas, fue sentenciada tras declararse culpable de conspirar para promover prostitución ilegal, transmitir fondos de derivados de delitos y violar requisitos contra el lavado de dinero. Según el Departamento de Justicia, entre 2017 y 2019, la empresa facilitó más de 26 millones de operaciones por un valor cercano a 3.000 millones de dólares y obtuvo ingresos por casi 30 millones. Las autoridades sostienen que la plataforma promocionaba la falta de controles de identificación como una ventaja competitiva, lo que atrajo a actores vinculados con fraude, extorsión y tráfico sexual comercial. Inicialmente, los fiscales contemplaban una multa de más de 112 millones de dólares. Sin embargo, tras evaluar la capacidad financiera de la empresa, se determinó que solo podía pagar 4 millones. Paxful había cesado operaciones recientemente y atribuyó su cierre al impacto de conductas pasadas de antiguos directivos y a los altos costos de remediación en cumplimiento normativo. El mensaje del Departamento de Justicia fue claro: las plataformas que ignoren obligaciones básicas de control financiero enfrentarán consecuencias penales. El caso refuerza la tendencia de mayor exigencia sobre intercambios entre pares, que históricamente operaron con estándares más flexibles que los grandes exchanges centralizados.
Y estas son otras noticias que también están marcando el pulso del ecosistema en las últimas horas. Coinbase anunció el lanzamiento de billeteras digitales construidas con agentes de inteligencia artificial. La propuesta busca que sistemas automatizados puedan gestionar pagos y ejecutar operaciones en nombre de usuarios o empresas, abriendo la puerta a nuevas formas de interacción financiera programable. Tether proyecta convertirse en uno de los 10 mayores compradores de bonos del Tesoro estadounidense en 2026. La empresa emisora de la moneda estable USDT continúa ampliando sus reservas en deuda pública de Estados Unidos como respaldo de su token vinculados al dólar. BlackRock avanza en la integración de su fondo tokenizado BUID con el ecosistema de finanzas descentralizadas, incluyendo movimientos hacia plataformas como Uniswap. El objetivo es facilitar el acceso institucional a mercados digitales con instrumentos regulados. Analistas recortaron el precio objetivo de las acciones de Coinbase tras resultados trimestrales. Pese a que la compañía reportó ingresos sólidos, el ajuste responde a las expectativas más moderadas del crecimiento en volúmenes durante el primer semestre. Binance anunció una recompensa de $34,000 por identificar a responsables de una campaña de desinformación en su contra. La empresa asegura que la estrategia buscaba generar temor en el mercado. Y en el frente institucional, BlackRock continúa ampliando su presencia en activos digitales, reforzando la narrativa de que los grandes administradores globales ya no observan el sector desde la distancia, sino que participan activamente. El mercado cripto se mueve con cautela, Bitcoin se mantiene estable, pero condicionado por los datos económicos de Estados Unidos y las expectativas sobre tasas de interés. En Washington, banca y empresas digitales negocian las reglas del juego. La Comisión de Bolsa y Valores reduce litigios mientras redefine su estrategia. En Asia, un error operativo expone riesgos internos y en Estados Unidos la justicia marca límites claros en materia de cumplimiento. El sector ya no discute si será regulado, sino cómo lo hará. Gracias por acompañarnos en Bit a Bit, Pulso Cripto, en Primera Página Televisión, el canal de los negocios, donde lo complejo lo hacemos.